Bueno, empiezo gozosa diciéndoles que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Porque Dios, muchas gracias, Dios llama a sus siervos y no importa la edad en la que Él los llama, importa aquello que Dios quiere hablar a tu vida. Así que olvídate de esta joven que está aquí al frente de ti, porque Dios te va a hablar esta mañana. Esta mañana el mensaje que Dios tiene para tu vida se llama edificando muros en nuestra vida espiritual. Vamos a leer nuestro texto base que está en Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 1 al 11. Si me pueden acompañar ahí con sus Biblias, por favor. Yo lo voy a leer acá y ustedes me siguen. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: palabras de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que había quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a entender mejor quién era este siervo tremendo del Señor, Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías, como acabo de decirlo, en el versículo 11 dice: yo servía de copero al rey. Él era copero del rey de Persia. Persia es lo que hoy es Irán, para que nos ubiquemos un poquito mejor en el mapa. Él estaba angustiado y triste porque le llegaron noticias de la situación del pueblo de Israel. Y estas eran terribles. Dice que los muros estaban derribados, la puerta había sido quemada, el pueblo había sido dispersado. Entonces Nehemías se encuentra muy angustiado y le pregunta a sus hermanos: ¿qué está pasando en mi pueblo? Y ellos angustiados le cuentan: ¿sabes qué? Está mal, está todo destruido. Entonces, ¿qué hacía Nehemías ahí? Ellos habían sido llevados cautivos, primero por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Pero ¿por qué habían sido llevados cautivos hasta este lugar?
pues por el pecado que había en el pueblo de Dios. Dice que ellos habían pecado, sus oídos se habían cerrado para escuchar la voz de Dios, lo que Él les pedía que ellos hicieran. Entonces Dios manda un castigo a su pueblo y lo lleva en cautiverio, ¿no? El pueblo de Israel no hizo caso y en el año 586 antes de Cristo el castigo de Dios se cumplió. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, la destruyó y se llevó el pueblo de Dios cautivo a Babilonia. Ellos estaban como esclavos en Babilonia. Entre todos estos cautivos hubieron personajes muy importantes, los cuales conocemos, entre ellos el profeta Daniel, era uno de ellos, uno de los cautivos en Babilonia, Zorobabel, Esdras y por supuesto Nehemías. Fueron cautivos por mucho tiempo, pero Dios que es maravilloso, Dios que es misericordioso con nosotros, había prometido que ellos iban a ser liberados. Entonces, 70 años después, Él los dejaría volver. Él los dejaría volver y Él dejaría volver a su pueblo a la tierra prometida. Y 70 años después, este pacto que Él hace con su pueblo se cumple. Entonces, Dios levanta un rey, que es el rey llamado Ciro, y este rey fue el que dio permiso de que puedan volver a la tierra prometida. Pero los babilonios dejaron todo destruido, el templo, los muros, todo en la tierra prometida quedó totalmente destruido. Así que para volver a reconstruir Jerusalén, Dios levanta un hombre llamado Ciro. Este rey Ciro le da permiso al pueblo a que vuelva a su tierra y los primeros que regresaron fueron Zorobabel, como aparece en el libro de Esdras, y por supuesto también Esdras. Y los otros se quedaron. Más de 3 millones de judíos se quedaron en Persia, se acomodaron al mundo, dijeron nosotros estamos cómodos aquí, no nos importa en la situación que nos quedamos, y no hicieron el caso a la voz de Dios, así que se quedaron en su comodidad. Pero solo 42,000 judíos regresaron para restaurar la tierra de Israel. Después de que restauraron el templo, después de que restauraron la casa de Dios donde habitaba la presencia de Dios, Nehemías se entera, como vemos en este capítulo, en el capítulo que acabamos de leer, que todo allá había sido destruido, las puertas quemadas, la gente vivía enfrentada, vivían en pelea, en contienda, y Nehemías entra en una gran congoja, entra en una gran preocupación, y dice la palabra que Nehemías entró en ayuno y en oración, a causa de esta aflicción que llegó a sentir, porque el pueblo él veía cómo sus hermanos sufrían, ¿no? Él estaba como copero del rey, a él no le faltaba nada. El copero del rey en ese entonces era alguien muy importante, porque si el rey tenía sed a las 4 de la mañana, el copero tenía que estar ahí sirviéndole el agua que el rey necesitaba. Entonces, el copero vivía al lado, en un cuarto muy lujoso, al lado del rey para atenderlo. A Nehemías no le faltaba absolutamente nada, hermano. Él tenía todo. Pero Nehemías entra en una aflicción al ver al pueblo de Dios destruido. No quedaba, imagínese usted una ciudad maravillosa, pero que venga aquí un terremoto y todo, y esta casa de Dios tan maravillosa quede totalmente destruida, no quede ni señales de que un día aquí había un grupo de alabanza o hermanos congregándose. Era terrible. Y él, de solo imaginar la tristeza que el pueblo vivía, lloró. Me encanta el versículo que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Claro, cuando uno ve su casa destruida, cuando uno pasa por momentos difíciles, entonces uno se sienta ahí en su impotencia, llora, porque es tan triste la situación. Pero
Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios permite y levanta siervos que restauran, que ayudan, que son instrumentos de Dios y que ayudan a cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Y ellos nos ayudan a construir, a reconstruir aquello que ha sido roto, aquello que ha sido perdido. Y hoy vamos a estudiar 6 puntos claves de la oración de Nehemías, ya que el ayuno y la oración siempre fueron y siempre serán una parte muy esencial de la vida espiritual en el pueblo de Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Un cristiano que no ayuna es un cristiano totalmente débil. Es un cristiano que se expone a las acechanzas del enemigo. Es un cristiano que está realmente débil. Cuando usted, por ejemplo, en algún momento, no sé si alguien le ha dado, por ejemplo, anemia, también existe, hermano, la anemia espiritual. Cuando uno no se alimenta bien, cuando uno no obedece ciertas cosas que Dios nos dice, uno entra en una anemia espiritual. No se alimentó bien, las defensas bajan, no está percibido a lo que Dios le está queriendo hablar. Y entonces viene el enemigo y ataca su salud, ataca sus finanzas, ataca su vida, ataca su mente. Así de frágiles somos los seres humanos. ¿Qué le dijo Jesús, por ejemplo, a sus discípulos? Acompáñenme, por favor, a Mateo 17, capítulo 17, versículo 21. Jesús le dijo a sus discípulos: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es tan importante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida al nacer, al experimentar el amor de Cristo, cuando vamos llegando a la iglesia y lo conocemos y nos enamoramos, entrar en tiempos de ayuno y oración, porque el ayuno, mi hermano, mi amada hermana, le ayuda a morir a esta carne que es llena y explosiva de sentimientos y emociones. Amén. Es como que en el ayuno uno agarra todas esas emociones, las lleva cautivas y dice: quietas, quietas. Y ahí es cuando se hace realidad aquella palabra que Dios nos dice: tengan dominio propio. Podemos dominar nuestras emociones. Podemos decir: alma mía, alaba a Jehová. Amén. Cuando no tenemos ganas de orar, cuando no tenemos ganas de adorar, podemos ordenar a nuestra alma que alabe a Dios, que adore a Dios. Amén. El primer punto que vamos a estudiar esta mañana es que toda oración tiene un motivo. Toda oración tiene un motivo. Toda oración, toda estrategia, toda guerra espiritual tiene una motivación. Nuestra oración siempre, en todo tiempo, debe ser direccionada. Y a eso yo le llamo una oración inteligente. ¿Usted quiere experimentar la gloria de Dios en su vida? ¿Usted quiere experimentar milagros en su vida? ¿Usted quiere experimentar respuestas de Dios en su vida? Entonces usted tiene que hacer una oración inteligente. Usted tiene que hacer una oración direccionada. Amén. Esto es algo que le encanta a Dios. A Dios no le encanta que vayamos y: Señor, y te pido por, amén, y nos vayamos. No sabemos, a veces nos acercamos a Dios, no sabemos ni qué pedir. Usted tiene que ir y con una oración direccionada. Tiene que tenerla clara lo que usted va a pedir. Usted tiene que saber por qué razón se está acercando a Dios, entendiendo que Dios es un Dios real, que tiene oídos, que está atento a usted y le escucha. Si sabemos que Dios nos escucha, entonces tenemos que hacer oraciones direccionadas, oraciones inteligentes. ¿Cómo es cuando nosotros hablamos con una persona? ¿Acaso nos ponemos a ver y la papa y el arroz y la lechuga y la persona nos está hablando de: oye, ¿qué tal? ¿Todo bien en la iglesia? Y nosotros, y la papa y el arroz Pareciera que a veces así nos acercamos a la presencia de Dios, pero a Dios le gusta oraciones direccionadas. Acompáñenme a Nehemías. Vamos a estudiar lo que decía Nehemías del capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá.
Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué motivo tenía Nehemías al entrar en ayuno y oración? Él había escuchado la situación de su pueblo, y la situación de destrucción de su pueblo fue la que llevó a Nehemías a entrar en un tiempo de ayuno y oración ferviente. Él tenía un motivo claro. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, realmente tenemos que ser inteligentes en lo que le pedimos. Hermano, hermana, nunca se olvide que su boca tiene poder. Y todo lo que usted declare, pues ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nuestra boca tiene poder. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, su palabra dice que pidan y se les dará, se les abrirá, clamen. Pero ahí hay una acción que nosotros tenemos que ejecutar, y es clamar, pedir. Señor, yo te pido con fe para que Dios nos dé, para que Dios nos escuche. Por ejemplo, la iglesia ha estado pasando por tiempos maravillosos, donde Dios nos ha estado llamando a un despertar de oración, a un despertar de entender lo fundamental que es la oración en la iglesia. Pero hay una diferencia. Eso no quiere decir que antes la iglesia no oraba, para nada, claro que sí. Pero ahí se imaginan ustedes a mis amados pastores desgastados, orando todo el tiempo solos. O sea, ellos se la arreglaban solos, ellos oraban solos, ellos buscaban de Dios. Ahí tenían el equipo de los obreros que sirven, pero dice la palabra de Dios, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y la verdad es que, hermano, cuando uno no tiene ese apoyo espiritual, lo espiritual desgasta, cansa. Y ellos estaban ahí batallando solos. Entonces Dios levantó a la iglesia y les dijo, un ratito, o sea, aquí la iglesia, el crecimiento, la revelación es de todos y para todos. Así que, siervos amados, levántense en oración. Y entonces entramos en un tiempo de 21 días de oración y 21 días de ayuno, ¿cierto? Y ahí Dios hizo cosas maravillosas. Dios se manifestó de manera sobrenatural, nos llenó de su espíritu nos reveló estrategias, su espíritu increíble. Dios se hizo tan real esa época en su iglesia, tan real, que todos los jóvenes quedamos impactados y sedientos y con esas ganas de quiero más de Dios, quiero más ayuno y voy a venir a buscarlo. Entonces levantamos la casa de oración, nuestra propia casa de oración, y ya no hay excusas, hermano, ya no hay excusas, porque usted ya tiene un lugar maravilloso donde puede venir y hablar con el Señor en intimidad. Tiene grupos de oración que están clamando por diferentes temas. Así que Dios ha sido muy bueno, Dios ha levantado. ¿Y cuál era su motivación? En la cobertura de su iglesia en lo espiritual. Porque el mundo espiritual es tan real como usted y yo aquí en este lugar. Es tan real. A veces pensamos que porque vemos, entonces, no, es que, o sea, ver para creer. Pero hermano, el mundo espiritual es tan real. Es tan real. El enemigo está ahí como león rugiente viendo a quién devorar. Así que debemos elevar oraciones direccionadas como Nehemías lo hizo. El segundo punto importante de la oración de Nehemías es que él entró en un ayuno y oración. La oración debe ir acompañada de algo que le da fuerza. Amén. ¿Y esto qué es? El ayuno. El ayuno es algo que le da mucha fuerza a la oración. ¿Por qué? Porque usted renuncia a sus emociones, a todo lo carnal, muere a eso y vive en espíritu. Entonces está atento y sensible a la voz de Dios.
Dios se hace más real que nunca y le empieza a revelar cosas que tal vez usted nunca le había dado importancia. Pero Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en su vida cuando usted ayuna. Así que este es un tema muy complicado porque normalmente la iglesia se dedica a orar y ora y todo rico, todo bien, pero el ayuno no es fácil, es morir a nosotros mismos. A veces decimos, sí, como todos los días, así que un día que no coma, no importa. Pero el día que llega y justo le traen la pizza rica, usted dice, puedo ayunar mañana, ¿no? Y entonces come la pizza. Y de ahí mañana le traen pollo Copacabana y usted dice, mañana Señor te prometo que lo hago. Y así van pasando los días, entonces usted nunca ayunó y de la nada cuando se da cuenta, ¡pum!, el enemigo lo atacó. Enfermedad, frustración, depresión, falta de perdón, ganas de venganza, que yo me quiero ir de la iglesia, no, es que esto no es lo mío, ser cristiano no es lo mío. Hermano, creo que a veces vemos al cristianismo netamente como una religión, pero sabe, Dios es un estilo de vida. Dios es un estilo de vida y lo que nosotros predicamos es un estilo de vida, no es una religión, porque Dios es real. Amén. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios, del Dios de los cielos. Dice que Nehemías entró en un ayuno y oración e hizo duelo. Pero ¿cuál fue el duelo de Nehemías? El duelo de Nehemías no fue sentarse y llorar y decir, Dios, estamos perdidos y yo no sé qué voy a hacer y ahora ya pues ni modo, Señor, ten misericordia de mis hermanos que se pierdan. No, dice que Nehemías se dolió. ¿Y cuál fue su duelo? El ayuno y la oración. A veces a nosotros nos toca como seres humanos enfrentar ciertos tipos de duelo. Duelos en nuestra vida cuando algo ha sido destruido, tal vez nuestro corazón, tal vez nuestras finanzas, tal vez tu vida espiritual ha sido sacudida, destruida y entonces entras en un duelo. Pero ¿cuál tiene que ser el tipo de duelo que tú tienes que llevar? No la depresión, no el bajón, no, para nada, renuncia a todo eso. Tu duelo tiene que ser la oración y el ayuno. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué propósito tienes en mi vida con esto? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a para bien. Y Dios siempre tiene propósitos. Dios nunca te va a dar más allá de lo que tú no puedas resistir. Y cuando superamos esas pruebas, hermano, y no sé, lo firmo, lo sello, como usted quiera, y si no pasa me busca, pero estoy más que segura que cuando uno pasa una prueba y esa prueba uno la supera, nunca más se vuelve a repetir en tu vida. Amén. Cuando uno supera una prueba, cuando uno está pasando por el examen y lo aprueba, entonces nunca más va a volver a sufrir por esa área. Nunca más, porque Dios ya se ha glorificado en esa área, entonces va a probar otras áreas de tu vida. Pero esa prueba tan difícil, si tú la pruebas de la mano de Dios, entonces nunca más la vas a volver a repetir en tu vida. Nehemías oró y ayunó. ¿No será, amada hermana, amado hermano, que Dios te está llamando a meterte en un tiempo de ayuno y oración profundo? ¿No será eso lo que Dios está haciendo esta mañana? ¿No será que Dios está queriendo despertar esa área en tu vida? Porque el ayuno, la oración, son armas poderosas en la vida espiritual. Debemos incluir a Dios en todas nuestras decisiones. A través de la oración y el ayuno, revelará estrategias para que podamos alcanzar aquellos objetivos que Dios nos ha mostrado, que aquellos objetivos, aquellos propósitos que Dios te ha mostrado para tu vida. Entonces en ayuno y oración Dios te va a mostrar las estrategias para que tú puedas llegar a aquello que Dios te ha mostrado. Él restaura lo roto en nuestras vidas, en nuestras familias, pero si lo incluimos. Aquí Nehemías no fue y dijo, voy a ayudar a mis hermanos, y se fue corriendo. Él dice que entró en ayuno y oración y le dijo, Dios, ¿qué hago?
Dios, ten misericordia de mis hermanos. Señor, yo clamo, yo te pido, hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos. Y Nehemías empezó y le dijo: Señor, dame gracia delante de mi rey. Y capítulos más adelante dice que él se acerca al rey y le dice: Señor, yo tengo que ir a ayudar a mi pueblo. Y Dios le había dado tanta gracia a Nehemías que su rey, siendo él un hombre indispensable para el rey, le dice: ve, ayuda a tu pueblo. Y no solo eso, Nehemías le dice: y Señor, ¿será que por favor puedes hacer algunas cartas ahí para los reyes, para que por favor cuando yo entre por sus reinos no me linchen? Y el rey le dice: claro, yo te ayudo. Entonces, realmente en ayuno y oración, Nehemías alcanza a experimentar una gloria tan profunda de Dios. Cuando nosotros ayunamos y oramos, hermanos, el fin postrero será mejor al primero. Si en algún momento hemos tenido victorias, esta victoria que Dios te va a dar cuando tú decidas entrar en ayuno y oración por aquella cosa que está abatiendo tu vida, va a ser una respuesta mucho más maravillosa a la que un día experimentaste. Tú tienes que meterte con el Señor. Dios tiene gente íntima. ¿Sabes qué? Me encanta esta frase porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene privilegios con uno y con otros no. No. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Dios tiene íntimos. Dios sabe quiénes lo buscan. Dios está atento a tu oración. Dios está como un radar, identificando cada corazón. ¿Cuál es tu motivación? Dios está atento. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Búscalo mientras pueda ser hallado. La oración de Nehemías recibió respuesta porque estaba acompañada de ayuno y quebranto. En Mateos capítulo 7, versículos 7 al 11, nos asegura que la oración ferviente siempre haya respuesta, porque su palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Si nosotros, siendo seres pecadores, sabemos mostrar muchas acciones de solidaridad, muchas acciones de apoyo en muchas situaciones, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer? Así que usted tiene que pedir, porque si usted pide, se le dará. Si usted busca, va a hallar la presencia de Dios. Si usted clama, si usted llama, se le abren los cielos se abren sobre su vida. La palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta sobre su vida y entonces las oraciones son respondidas. Amén. El tercer punto es que la oración va de la mano con la adoración. Mire lo que Nehemías afirma en versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay algo maravilloso, amados hermanos. Esta mañana, yo pido que Dios abra su entendimiento a lo que es realmente la adoración. A veces pensamos que la adoración es venir, cantar y unas cuantas alabanzas y aquí es como que sí, ya adoré a Dios. Pero ¿sabe cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es reconocer la grandeza de Dios. Y Nehemías estaba muy consciente de esto. Amén. Nehemías le dice: Señor,
creador de los cielos, grande, fuerte, temible. Ahí hay una adoración tan profunda de Nehemías. Y la adoración, amados hermanos, la adoración abre la puerta a la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que nosotros nos damos como 30, 45 minutos para adorar y alabar a Dios? No es por hacer show, no es para venir y mostrar el talento que uno tiene, no es para venir y pasar el rato y hacer hora, no. Nosotros sabemos que la adoración en el tema espiritual, en el área espiritual, es algo muy importante. Y usted tiene que renovar su entendimiento. La adoración es reconocer la grandeza de Dios. La adoración es dar gracias a Dios por todas las virtudes que Él tiene con nosotros. Y Nehemías lo sabía. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que cuando nos remontamos a ver la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, es lo mismo. Jesús empieza con una adoración a Dios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de la oración que Jesús enseña a sus discípulos es una parte de adoración neta a Dios, así como Nehemías lo hace. Pero Nehemías agarra y le dice: te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande, temible. Cuando usted adore, hermano, reconozca la grandeza de Dios y va a ver cómo los cielos se abren sobre su oración. Reconozca la grandeza de Dios y va a ver cómo la presencia de Dios desciende a su vida. Amén. Adórelo, adórelo, porque Dios es digno. Y una oración va de la mano con una adoración. Un corazón agradecido va a ser un corazón adorador. Yo creo que aquí muchos tenemos muchas cosas por las cuales podemos agradecer y tenemos que agradecerle a Dios, porque todo es de Él y todo es para Él. Así como Dios da, Dios quita. Nada es nuestro, todo es prestado. No somos de este mundo. Esta no es su tierra. Usted es extranjero aquí. Su verdadera casa, su verdadero hogar está en los cielos. Amén. Amén. El cuarto punto, y es algo muy importante en una oración, es que la confesión va de la mano con la oración. Nehemías, del 6 al 11, él empieza ya a pedir, pero primero se arrepiente. Y escucha lo que dice Nehemías, dice: hago ahora delante de ti mis oraciones día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Y ahí entonces Nehemías empieza una confesión profunda con el Señor y le dice: Señor, yo te he fallado, yo te fallé, te hemos fallado, mi casa, mi pueblo ha pecado, por eso ha sido destruido, Dios. Yo lo entiendo, yo sé que tú eres un Dios justo, porque sabe una cosa, hermano, así como Dios es amor, claro que es amor, pero nunca se olvide de esto: Dios es un Dios justo. A Dios no se le escapa nada. Así como a nosotros nos encanta pedir justicia aquí en la tierra, ¿cuánto más nos se hará en el cielo? Dios es un Dios justo. A veces uno solo vive las consecuencias de sus decisiones, no es que Dios sea malo. Amén. Y es ahí donde uno tiene que agarrarse de Dios en oración y ayuno para superar esa prueba. Nehemías entra en pedir el favor de Dios hacia el pueblo. Y aquí hay algo muy importante que Nehemías hace, y es que carga con las miserias de su pueblo. Carga, reconoce, dice: Señor, yo también soy parte de ese pecado. No es que, Señor, oro por la iglesia y por los pecadores que están en esa iglesia, qué inmundos. A veces nuestra oración es así, ¿no? No nos damos cuenta, pero oramos por lo que nos conviene y nos creemos tan santos que decimos: Señor, perdónalos. Pero no, porque usted es parte del pecado, hermano.
Usted todos los días falla a Dios. Y es ahí donde usted tiene que decir: Señor, yo te fallé. Yo reconozco, tú eres un Dios perfecto, yo soy un ser imperfecto. Estoy amada por un Dios perfecto, siendo imperfecta. Amén. Y eso es lo que Nehemías hace. Él confiesa el pecado del pueblo, carga los pecados de su pueblo. Y va delante de Dios y le dice: perdónanos, Dios, yo te pido que me des gracia. Y a veces, hermanos, uno tiene que levantarse así. Puede que en tu casa estén fallando mucho, en tu célula tengas problemas, que la cadena esté aquí, que la cadena esté allá. Y uno tiene que confesar ahí, cargar las miserias de los unos de los otros para que Dios obre con favor sobre nuestras vidas. El quinto punto es que Nehemías hace una renuncia. En Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 6, dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Entonces el rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Aquí es lo que les hablaba hace unos minutos, y es que Nehemías se acerca al rey y le dice: por favor, yo necesito ir a reedificar mi pueblo, por favor, rey. Y el rey le dice: sí, ve, ¿cuánto tiempo tardas? No importa, ve, haz lo que tengas que hacer. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Dice: me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Se da cuenta que Nehemías incluía en todo a Dios en sus decisiones? Y eso es lo que yo le animo esta mañana. Incluya a Dios en todas sus decisiones, no lo haga de lado. No es como que anoche decíamos: no le informe, Dios, voy a hacer esto, por si acaso, no, Señor, para que me cubras. No, usted tiene que ir y decirle: Señor, hay esto en mi corazón, hay estos propósitos, hay estos sueños. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Cuál es tu mover en mi vida? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que hago? Porque Dios es su Padre, y usted tiene que recurrir a Él. Y Nehemías renuncia. Muchas veces, esta es la parte que más nos cuesta. Nehemías lo tenía todo, hermanos, lo tenía todo. Era el copero del rey, tenía un puesto privilegiado, tenía comida rica, tenía lo mejor de lo mejor. Siendo un esclavo no importa, tenía lo mejor, no tenía por qué haberse quejado. Pero Nehemías decía renunciar a su comodidad para ir y hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y a veces nosotros no renunciamos a nuestra comodidad. A veces nosotros nos quedamos ahí y decimos: no, qué rico, mejor me quedo aquí sentado. No, mejor no, Señor, qué miedo. No, estoy cómoda. Pero el ayuno y la oración, los muros, la reconstrucción de aquellas áreas que han sido rotas en su vida requieren de renuncias. Usted tiene que renunciar a su flojera, usted tiene que renunciar a la pizza, al pollito Copacabana, a todo lo rico, y meterse en ayuno y morir a usted para escuchar la voz de Dios sobre su vida. Amén. Amén. Por último, Nehemías ora y edifica muros para la ejecución de la voluntad de Dios. En Nehemías 4:17 revela algo maravilloso, que es algo que nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer. La palabra de Dios dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Le explico un poco esto. Bueno, Nehemías va, el rey le dice: ve, edifica. Nehemías va, le dice: hermanos, ¿qué ha pasado? Llega, todo estaba destruido. Entonces agarra y le dice: ok, edifiquemos. Con estas 42,000 judíos, él se pone a edificar los muros que habían sido derribados, la puerta que había sido quemada. Pero, ¿sabe? Hay algo muy interesante que también pasa en la vida real, en la vida de hoy, en la vida que vivimos ahora. Y es que siempre va a haber una oposición cuando nosotros queramos levantarnos. Cuando tú
quieras levantarte, cuando tú quieras reconstruir aquellas áreas que han sido rotas, que han sido destruidas en tu vida, siempre va a haber una oposición. Porque en la reconstrucción, hermano, hermana, hay poder. Cuando uno supera, cuando uno reconstruye esa área de su vida que ha sido rota, entonces uno se vuelve fuerte espiritualmente. Y siempre va a haber una oposición a esto. Y Nehemías lo vivió. Dice que cuando escucharon que él estaba reconstruyendo los muros de la casa de Dios, del pueblo de Dios, entonces sus enemigos se levantaron contra él y dijeron: no puede ser, no podemos permitir eso. Vamos, los ataquemos, hagamos algo. Y Nehemías escuchó eso, recibió y dijo: nos van a atacar, pero no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, no podemos dejar de cumplir aquello que Dios nos ha mandado a cumplir. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dice que con una mano agarraban y construían y ponían los ladrillitos, y con la otra mano tenían la espada por si su enemigo venía y los atacaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Usted tiene que ir construyendo la obra. Dios nos ha mandado ¿a qué? A ser discípulos, ¿verdad? Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y mientras hacemos la obra de Dios, mientras servimos, mientras edificamos la casa de Dios, mientras estamos ahí haciendo la voluntad y cumpliendo los propósitos de Dios, haciendo discípulos y levantando la iglesia, esta mano tiene que estar con una espada preparada, atenta para derribar al enemigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su casa. Dios quiere levantar muros sobre su vida, sobre la iglesia, muros en los cuales el enemigo no va a poder entrar. Amén. Porque Dios tiene el poder, porque Dios es poderoso. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que, mi hermano, usted tiene que ir edificando con esta mano. Usted tiene que mantenerse en ayuno y oración ferviente. Tiene que estar ahí, pero esta mano tiene que estar atenta al enemigo. ¿Cómo? En ayuno y oración. Es ahí donde usted va a identificar el ataque del enemigo sobre su vida. Nunca se olvide que la vida espiritual es tan real, tan real. A veces decimos: ¿por qué pasa esto? Me siento así, me siento aquí. Todo es espiritual, hermanos. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Los espíritus de depresión, los espíritus de frustración, el espíritu de distracción, aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, todo es espiritual, porque el enemigo está ahí, está esperando que usted abra una puertita, que deje de orar un día y el enemigo entra. Ya empieza usted con su bajón, con que: ay no, mejor no voy a la iglesia, me da flojera, que aquí, que allá, y así nos vamos exponiendo espiritualmente. Así que mientras hacemos la voluntad de Dios, mientras edificamos la obra de Dios, tenemos que mantenernos con esta mano, con nuestra espada, con nuestro ayuno y oración, ahí atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero también atentos al ataque del enemigo. Y Dios quiere que usted levante, que usted reconstruya esos muros que han sido derribados en su vida. Esta mañana Dios quiere reconstruir aquello que ha sido destruido en su vida. Quiere levantar muros sobre su familia, quiere levantar muros sobre su iglesia, quiere levantar muros sobre su vida, quiere levantar muros sobre sus hijos, quiere levantar muros sobre sus padres. Dios quiere levantar esos muros de protección, porque ¿sabe qué, hermano? Si usted levanta esos muros de protección, entonces el enemigo va a pasar, no va a pasar. Va a querer ahí atacar y no va a poder pasar, porque usted ha levantado muros sobre su familia, muros sobre su iglesia. Y Dios nos está llamando a un despertar de ayuno y oración, nos está llamando a edificar muros. Porque la iglesia ha estado creciendo, porque Dios nos ha mostrado su favor. Dios ha levantado a los jóvenes, Dios los ha santificado, Dios los ha consagrado, Dios está haciendo milagros en las familias, Dios está dando vida a los muertos. Dios está haciendo cosas maravillosas en su iglesia. Pero hay un enemigo, hermano, hermana,
Hay un enemigo que es real y que va a estar ahí al acecho, pendiente de que nosotros no cumplamos aquellos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para su iglesia. Y yo le animo que usted esta mañana tome la decisión de ser un Nehemías. Un Nehemías que renuncia a su comodidad y que decide levantar muros sobre su vida, sobre su iglesia. Que renuncia a su comodidad y decide entrar en ayuno y oración ferviente. ¿Sabe qué? Ese problema por el que usted está pasando, ese problema solo lo va a superar en ayuno y oración, no en sus fuerzas. Usted está luchando ahí. Usted está queriendo cambiar al hijo para que tome buenas decisiones. Usted está queriendo cambiar al esposo, a la esposa. Pero ¿sabe qué? Eso no va a pasar porque usted no tiene poder. Usted no tiene poder. Pero Dios sí. Su Espíritu Santo sí. La oración es poder. El ayuno es poder. Amén. Hoy estudiamos la oración ejemplar de Nehemías, la cual nos enseña a restaurar y levantar muros espirituales en nuestra vida a través del ayuno y la oración. Vimos 6 puntos. El primero, que toda oración tiene que tener un motivo, tiene que ser inteligente, tiene que ser direccionada. El segundo punto es que la oración tiene algo de la mano que es muy poderoso, que es el ayuno. El tercer punto es que la oración y la adoración son algo muy poderoso y muy importante. El quinto punto que vimos es que tenemos que renunciar a nuestra comodidad. Tenemos que renunciar a la comodidad, hermanos. Salga de ahí, levántese, despierte, suelte las sábanas, váyase al living a orar, póngase su colchita en la espalda, tranquilo, no le va a doler después, no le va a pasar el frío, todo tiene solución. No ponga excusas porque Dios le encanta que lo busquemos temprano, de madrugada. Dios sabe que ustedes son personas muy ocupadas, que trabajan, que tienen hijos, que tienen familia. Búsquelo de madrugada. No hay excusas para buscar al Señor. Y por último, vimos que la oración y la edificación de muros son importantes para la ejecución de la voluntad de Dios. Amén. Yo me siento gozosa de poder transmitir este mensaje porque, hermano, todo tiene solución en la vida. Todo tiene solución en la vida. Y yo le animo a que no se hunda en aquello que ha sido destruido en su familia, en su vida, en su corazón, en su espíritu, en su alma. Yo le animo a que usted se meta en oración y ayuno ferviente para reconstruir lo que ha sido destruido. Y no solo eso, para levantar muros en los cuales el enemigo no pueda pasar. Amén. Voy a invitar al ministerio, por favor, para que me pueda acompañar esta mañana. Y yo quiero animarle, en primer lugar, a aquellos que están recibiendo este llamado en su corazón, este llamado de Dios, que les está diciendo: métase conmigo, venga, pruebe más de mí, métase en un ayuno y oración ferviente. Yo soy un Dios real, te dice Dios, pero tú tienes que meterte conmigo porque si no, nunca me vas a conocer. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú te metas más con Él. Dios quiere una intimidad real contigo. Dios quiere que tú seas uno de sus íntimos, que te sientas especial, que te sientas respaldado por Dios. Hermano, aunque lo repetimos 1000 veces, pastor, yo ni me acuerdo cuántas veces nos habló de la oración y la vida victoriosa del cristiano es la oración, y parece que sí se nos quedó como que aquí y es como que esta hermana y además tan changuita y viene y me habla de la oración, o sea, ¿y a mí qué? Pero si Dios te lo está repitiendo es por algo, hermano. Hay algo ahí que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo en tu vida y Dios te está diciendo ayuno y oración para levantar muros sobre tu familia. Ayuno
y oración para levantar muros sobre tus hijos. Ayuno y oración para levantar muros sobre tu vida. Creo que todos aquí anhelamos vivir en plenitud. ¿O alguno de ustedes quiere vivir en derrota toda su vida? Levante la mano, por favor, y con pastor vamos y oramos por esa persona. Yo creo que todos anhelamos vivir en plenitud, amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.